Bueno, chicos, entonces, siguiente tema, capacitarse. ¿Cómo les fue con la lectura? ¿Se les hizo fácil, difícil? Capacitancia. Lo de la capacitancia. Les decía en la preparación para este tema, bueno, de lo que les puse, de que este es un tema muy lindo porque aquí como que vamos a empezar a ver todo lo que hemos visto antes, que puede ser ahí como algo muy matemático, la ley de Gauss, ¿no? O sea, que el potencial eléctrico, ¿eso para qué? Bueno, para este tipo de cosas donde están las aplicaciones. Aquí empiezan a aparecer ahorita así las aplicaciones, y una aplicación por excelencia es esto, que es la capacitancia, que es cosas que sirven mucho para circuitos eléctricos. Bueno, la idea detrás de los capacitores es tener dos conductores de electricidad. Tienen por aquí un conductor, o una carga, pues, algo que tiene carga, no una carga Q más. Y por aquí tienen otra carga que es Q menos. Alguna distribución de carga, no importa las 2 barras, 2 puntos, cualquier cosa. Y entonces ustedes saben de que cuando tienen un sistema con cargas diferentes, las cargas son de igual signo, de igual magnitud o de diferentes signos. La distribución no importa tanto, es parte de lo que vamos a estudiar acá. Cuando tiene este sistema, pues lo que ocurre es de que las líneas de campo eléctrico pues, salen de la carga positiva por la ley de Gauss del campo eléctrico. La fuente de los campos eléctricos son las cargas eléctricas. Entonces uno lo que tiene esencialmente es que estos son vectores de campo eléctrico. Debe ser algo así, ¿no? O sea, no sé, la forma de las líneas pues va a depender mucho de la forma de la distribución de las cargas. Pero... Entonces, cuando la idea de los conductores es tener dos conductores de electricidad, cada uno cargados con cargas Q más y Q menos. Y son diferentes para que las líneas empiecen en uno y terminen en el otro. Y obviamente esas dos cargas pues, tienen que estar separadas a una distancia de... Y pues dado de que las cargas son diferentes, en este sistema aparece una diferencia de potencial, como habíamos visto. Entonces aparece una diferencia de potencial. Aquí les voy a anunciar algo que es un poco así como, no sé, quizás sacado de la manga o algo así, se los dejo por si alguien quiere intentarlo. No es el propósito de esta clase. Yo la verdad no lo he llegado a hacer, pero los experimentos, al parecer, a partir de los experimentos y al parecer a través de la ley de Coulomb, si alguien quiere probarlo, se ha demostrado que la cantidad de carga y la diferencia de potencial son proporcionales entre sí. O sea que es experimental. Se ha demostrado, ¿ok? Se ha demostrado que la carga y la diferencia de potencial, que la carga es proporcional a la diferencia de potencial. Ahí es un poco más un enunciado, porque en la ley de Coulomb uno sabe que las fuerzas son proporcionales a la carga, que los potenciales, bueno, en fin, pero son proporcionales, ¿listo? Y bueno, y si son proporcionales, pues entonces aparece una constante de proporcionalidad. De esa constante de proporcionalidad, pues si quitamos el signo de proporcionalidad, decimos de que la carga es igual a una constante de proporcionalidad multiplicada por la diferencia de potencial. Pues así de fácil, a esa constante de proporcionalidad es lo que se le conoce como la capacitancia, esencialmente. Entonces, esta C es la capacitancia. De verdad, lo estuve buscando así
poco con detenimiento. Y en los libros, algunos de los que yo consulté, no hay así como demostraciones muy exhaustivas, cosas así, pero probablemente si uno usa la ley de Coulomb y la definición de diferencia de potencial, se debería poder llegar a este resultado. Yo, insisto, yo ahí no me crean que soy el que más sé, pues, o sea, no sé cómo se ve, pero pues igual la sé por desafío. Está como un hecho experimental, si quieren verlo así. Entonces, la capacitancia, a ver, voy a hacer aquí. La capacitancia se define, pues, despejando simplemente como la carga entre la diferencia de potencial. Entonces, anótenlo ahí, pónganlo en un cuadrito, pluma roja o algo así, es una definición importante. Esa curva es como la cantidad de carga total, la diferencia de carga. Muy buena pregunta. Es la carga, porque recuerden que en la definición de capacitancia lo que estamos diciendo, cada electrodo tiene la misma magnitud de carga, pero de signo opuesto. Entonces es la carga en uno de los electrodos, sea positivo o negativo, es el módulo, la carga, pues el valor absoluto de lo que hay aquí, que es lo mismo el valor absoluto. ¿Sabes? Listo. Esa es una muy buena observación. Bueno, y nosotros sabemos de que las cargas eléctricas se generan pues de varias formas, ¿no? Por fricción, se pueden generar por inducción, ¿no? Cuando los dos corchos así que uno lo acerca y entonces se genera carga, ¿no? Pero resulta que de forma similar a como ocurre en las baterías, en las pilas de níquel cadmio o las baterías, las pilas, conviene tener un mecanismo o un sistema que nos permita almacenar las cargas y transportarlas de un sitio a otro. Eso es muy importante. O sea, en caso de una batería, pues para un iPod, no sé, cualquier cosa, una pila. Y pues poderlas transportar sin que se pierdan. Pero bueno, pues usando esta cosa, digamos, esta propiedad que es la capacitancia, es un mecanismo alternativo para también poder almacenar carga y guardarla en algo, ¿no? Entonces, fíjense que cuando vimos en el laboratorio eso era una dificultad, o sea que un poco que teníamos, ¿no? Como que inducíamos carga a las cosas y luego como que la carga se perdía por fricción con el ambiente o cosas así. Qué bueno sería poder tener como un recipiente que donde uno puede echar las carguitas y se las regaló a Carlos, ¿no? Y Carlos se las lleva para su casa, cosas de ese tipo. Pues bueno, esos dispositivos que permiten almacenar carga, ¿no? Es lo que se conoce como, si la propiedad se llama capacitancia, a los dispositivos se les conoce como capacitores. Entonces, los dispositivos que almacenan carga, y ahí está una de las preguntas del quiz, no se recuerdan, ¿qué almacenan los capacitores? Pero yo también en varias fuentes y en alguna lectura también leí que era almacenar energía lo que almacenaba. Exactamente, por eso esta pregunta también tenía varias respuestas válidas. Ajá, entonces una era, se puede almacenar carga, pero hay otras cosas que también se almacena energía y también se almacena campo eléctrico. Esas eran las tres respuestas. El campo eléctrico también se puede almacenar en uno de estos dispositivos y transportar. Es una cosa maravillosa. Entonces, los dispositivos que almacenan carga se llaman capacitores. Pero, ¿cómo es que se almacena campo? Ya vamos a ver ahorita con el ejercicio, vamos a ver cómo almacenan un campo. Capacitores. Sí, y se llaman capacitores, pues, capacitores por capacitancia, ahí dependiendo de lo que uno lea, otro nombre muy común son los condensadores. Ajá. Yo la verdad el nombre de condensadores no me late, o sea, condensadores, ¿no? ¿Qué se condensa? ¿No? Leche condensada, ¿no? O sea, sí, como que la condensación es como una con los estados de la materia, ¿no? O sea, pero pues, históricamente la gente dice condensadores, no hay condensadores. Ahora el capacitor es, digamos, como más ad hoc, ¿no? Con lo que estamos estudiando. Bueno, entonces, ¿qué más me falta aquí? Así es que parece ser que, a ver, se conoce como condensadores en el lenguaje popular, a mí no me gusta, porque no hay nada que condensar.
Sí, eso es lo que les acabo de decir. Bueno, entonces, algunos aspectos importantes, lo que ya nos dijo Fernando, la carga Q, que está aquí en esta definición, es la carga de uno de los electrodos, es el valor absoluto. Se asume, esto es también importante, se asume que las cargas son iguales, ¿no? Se asume que las cargas en los electrodos son las mismas. Las mismas, pero el signo opuesto. Los electrodos son iguales en magnitud. Pero el signo opuesto. El signo opuesto. Y la diferencia de potencial se asume positiva. O sea, no nos ponemos ahí que es nada. Siempre positivo. La diferencia de potencial se asume positiva. Hay algunas cosas que hay que tener en cuenta por los capacitores. Bueno, a ver, preguntas para ustedes, el que quiera responder. De esas preguntas siempre va. ¿Cuáles son las unidades de la capacitancia? Según eso. Sí. Muy bien, muy bien. Esas son, pero en la unidad de capacitancia son los farads, en realidad, o Faraday. Cosas así en honor a Michael Faraday, ¿no? No porque pusieron de Faraday, muchos no hizo cosas de capacitancia, esto es de inducción, pues, pero bueno, para que tuviera su unidad, ¿no? Entonces, son los farads, en honor a Faraday. Entonces, habrá un problema con los faradios. Sí, otra vez, es que sí, los faradios no, porque es la versión españolizada de los faradios, españolizada de España, sí, tío. Entonces es mejor Farads, con el nombre, sí, es como para no llamarle a John Juan, sí, esencialmente. A Faraday, ¿no? Michael Faraday, luego les hablo de Faraday para que persona más, ¿no? Inglés. Pero entonces de aquí podemos ver de que efectivamente por definición son los farads, pero un farad equivale a Coulomb sobre volts. Coulomb sobre los farads. Bad news, ¿no? Así, estas son las unidades, las que yo manejo y las que espero que ustedes también manejen con el tiempo, no se dejen convencer por otras malas lenguas ahí del sistema CGS, ¿no? Que se usa todavía bastante, pero en el sistema, esto es en el sistema SI, sistema internacional, internacionalmente aceptado. Internacional, pero ¿qué unidades creen que va a tener eso en el sistema CGS? Cuadrado sobre. ¿Perdón? No, adelante. El sistema CGS o el sistema gaussiano. Habría que un equivalente a los Coulomb y un equivalente a los Volt. En el sistema S ya se pone como un poco más en chino, ¿no? ¿Cómo se miden los Volt en el sistema? Yo en la lectura, para el quiz, era como U cuadrado sobre, no recuerdo qué. La verdad es que los joules son SI. Creo que en el CGS son 2 hercios. Sí, por eso me confundí. Ajá. Y los Coulomb, no sé si recuerdan que en el otro sistema son como, vienen varios, son los que son los Stat Coulomb. ¿Sí los recuerdan? Para eso los pregunté. Y hay otros, ¿no? Para las cargas. El caso es que las malas noticias es que en el sistema CGS, las unidades de la capacitancia quedan en milímetros. Quedan en milímetros, es absurdo. Así hacen las cosas. Entonces, que la capacitancia son distancias. Se les paso un documentito para que lo vean de cosas de metrología y es absurdísimo. O sea, por eso el sistema CGS también no ha progresado tanto. O sea, sí, dicen que la velocidad de la luz es 1. Bueno, porque normalizan las cosas, que la velocidad de la luz es 1 y quedan.
hacen un poco de diabluras, de veras, ahí con las cosas. Y lo grave es que si uno no está como consciente de todo, pues termina por confundirse, ¿no? O sea, termina pensando que los capacitores son distancias, porque la unidad son milímetros, ¿no? Terrible. Entonces esto es, en matemáticas para esto es un símbolo, es así, que denota esto es absoluto. Sí, no sé si sabía, no, de veras, así como duda del infinito, pues así, eso es absoluto. Un absoluto. Infinito por todos. Bueno, entonces, una definición. Hagamos un cálculo de la capacitancia de un sistema para un sistema fácil usando esa definición. Bueno, entonces, y va para varios de los que me han preguntado por estos ejercicios, cuando tengo un ejercicio y cómo hago, o sea, me preguntan algo y cómo hago para desarrollarlo. Invitación para todos ellos. No lee el problema y la idea es que me están preguntando. O sea, en este caso, el problema va así, es la capacitancia de una esfera de radio A y carga. Entonces, ejercicio, entonces, ¿cómo de nombre aquí? Es capacitancia de vida de una esfera de radio A y carga. A ver, les dibujo aquí la esfera. Nuestra esferita. Esta esfera tiene carga Q, tiene radio A. Este es el centro, ¿no? Y hay que calcular pues, la capacitancia. A ver, no me digan cómo se hace, o sea, solamente de la intuición y de la interpretación del problema. Dan esta distribución, hay que calcular la capacitancia. ¿Qué hay que hacer? No la matemática, sino así. El campo eléctrico. ¿Y por qué el campo eléctrico? Para saber la diferencia de potencial. Exacto. Entonces uno dice, ve cómo lo piensa Alexis. O sea, dice, me están preguntando capacitancia. Y capacitancia es carga sobre diferencia de potencial. Entonces, ya la carga ya la tengo. Dicen que es Q. Solamente falta la diferencia de potencial. Así se va desarrollando el problema. Entonces, hay que calcular la diferencia de potencial. Ya que tengamos la diferencia de potencial, la reemplazamos aquí donde está la capacitancia. Así de fácil. Pero ¿cómo se calcula la diferencia de potencial? ¿Ven cómo va una cadenita, una cosa detrás de otra? ¿Cómo se calcula la diferencia de potencial? Integrando el campo eléctrico. Integrando el campo eléctrico. Bueno, entonces hay que saber cuál es el campo eléctrico para poder desarrollarlo integral. ¿Lo ven? A ver, ¿cómo se calcula la diferencia de potencial? Vimos la vez pasada que se calcula como la integral entre A y B. Y campo eléctrico por el diferencial. ¿Diferencial de qué? De R. Es un desplazamiento, exactamente. Entonces, para calcular la diferencia de potencial, ¿qué es lo que necesito acá? Que pues el de R son los desplazamientos, necesito saber el campo eléctrico. Fácil, el campo eléctrico. Ahora, bueno, ustedes se preguntarán, ustedes ven esto y dicen, pues no que un capacitor se construye con dos electrodos, ¿no? O sea, uno y otro. ¿Dónde está el otro electrodo? Entonces, pues eso solo tiene un punto, ¿no? O sea, una bolita. Aquí, si lo dejamos así, vamos a calcular la capacitancia debido a este sistema. La diferencia de potencial se va a calcular respecto al infinito, donde el potencial es 0. ¿Ok? Entonces, que formalmente en este ejercicio, en este caso, calculamos el potencial respecto al infinito. ¿Por qué respecto al infinito? Porque solo hay un electrodo, falta el otro. Si no hay, entonces exige hasta el otro lado. El potencial respecto al infinito. Listo.
O sea que formalmente esta diferencia de potencial sería el potencial respecto al infinito. Entonces, tenemos que el potencial es para traer una carga, y eso que sería desde el infinito hasta hay que traer una carga desde el infinito hasta A. Vamos a fijar el centro del origen de coordenadas en el centro de la esfera. Hay que traer una carga desde el infinito hasta A para poder calcular todo el potencial, ¿sí? Entonces, desde el infinito hasta A de el punto de R. La diferencia de potencial sería el potencial, ahí en este caso. Listo. Y tenemos una esfera. ¿Cómo se calcula el campo eléctrico debido a una esfera? ¿O cuánto vale el campo eléctrico? Necesitamos el campo para calcular el potencial y necesitamos el potencial para calcular la capacitancia. ¿Sí? ¿Cuánto vale el campo eléctrico en un punto cualquiera? Estamos fuera de la esfera, ¿no? Campo eléctrico debido Con una carga puntual. con una carga puntual, exactamente. Es, K/Q sobre R cuadrado. ¿Sale? Entonces, dado que E es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, la carga Q dividido entre R al cuadrado en la dirección Q sub R. Entonces, pues este es el campo. Se reemplaza allí. Pues ya, pues reemplacemos. El potencial, o la diferencia de potencial, es lo mismo, porque es respecto al infinito. La diferencia de potencial sería igual a menos la integral del infinito a. Se estarán preguntando por qué el menos, ¿no? Seguramente algunos. Recuerden que la definición formal de potencial es un contratrabajo, ¿no? Y cuando es diferencia de potencial entre dos puntos, ahí sí no lleva así. Pero aquí está respecto al infinito. Entonces, la integral de menos la integral de infinito a del campo, pero el campo es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, Q sobre R cuadrado, U sub R, producto punto con DR. Y este DR, ¿cómo lo escribimos? DR, U sub R. Ajá, el DR, como es un vector, tiene magnitud de R. La magnitud es de R. Y la dirección en la que va el DR es en la dirección radial. U sub R. Okay. Mientras yo borro aquí, traten de resolver esa integral. Y Q sobre 4 pi epsilon sub 0 sale como constante, integral de 1 sobre R cuadrado, U sub R punto sub R da 1. Háganlo mientras yo borro, ya les salió. Profe, ¿Sí? ¿no? Con el DR, o sea, también lo puedo representar como si fuera el X y Y. Sí, pero te complicas un poco porque esta integral se te va a volver doble. O sea, bueno, no doble, se va a quedar dos integrales, una para X y otra para Y. Pero este problema se puede hacer en coordenadas esféricas, es lo que estamos haciendo. O sea, cuando tienes una carga por aquí, pues no importa dónde esté, la cosa es que la carga la vas a mover a lo largo de un radio, ¿no? Entonces, pues sí, puedes hacer ese movimiento, digamos, podrías hacer así como para llegar desde el infinito, digamos, desde este punto hasta este punto, puedes hacer dos movimientos, que es lo que tú estás diciendo. Primero me muevo en Y y luego me muevo en X. Pero moverse a través de esto, que sería el de Y este, que es el de X, pues mejor te mueves en este. Es la distancia más corta y además la integral queda solamente en 1. ¿Está claro? Sí. Entonces, ¿cuánto da? Hagan memoros a todos. Bajaré la definición así cuadrito. Vamos a revisar.
Mientras lo calculan y todo. Luciano, ¿le pueden pasar a Luciano así sin chismearle mucho, por favor? Es que al usar la calculadora me confundí, puse 1 sobre 9 por 10 años y por sobresalido. Ah, sí, no. Y luego Pues, me di cuenta ya que se la había enterado. hay que tener cuidado. Entonces, a ver, vamos entre todos, chicos, ¿qué hago? Ayúdenme. Entonces, la diferencia de potencial sería, saco el signo menos, ¿no? Menos 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. La carga Q es constante, ¿no? Esta sale también. Sale Q, la integral desde el infinito hasta A. ¿Qué nos queda? 1 sobre R cuadrado por R. Por R solamente porque U sub R punto U sub R es el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forma. U sub R de magnitud 1. Y el ángulo que forma un vector respecto a sí mismo es 0, ¿no? El coseno es 0. Por eso ese producto simplemente queda ahí. ¿Cuánto de esa integral? ¿Perdón? Menos 1 entre R. Menos 1 entre R. Vamos a ver por qué. Entonces, Q sobre 4pi epsilon sub 0. Voy a, con el signo, invertir los límites de integración entre A e infinito. Signo menos, boté aquí las cosas. Y esto es R a la menos 2 por dr, ¿no? Y esta integral, pues da. Se le suma 1 al exponente y se divide entre lo que queda, ¿no? Entonces queda R a la menos 1 dividido entre menos 1. Hay otro de esos apuntes interesantes de la clase. Aprendí algo en estos días. A ver si los. Break de comerciales, de los buenos. Cuando uno deriva una función, break. Cuando uno deriva una función comercial, ¿sí? Tomamos una función cualquiera, x a la 3. F de x igual a x a la 3. Cuando uno calcula una derivada, además que ya saben esto, yo me emociono, pues, pero cuando uno calcula la derivada de f respecto a x, ¿cómo se calcula la derivada? Ustedes lo saben. Nx a la n. ¿Perdón? Ah, bueno, la ecuación es nx a la n. Ajá, o sea, como uno lo primero que hace es identificar la forma, ¿no? De la función. Dice, es un polinomio, tiene orden 3, entonces el 3 baja y el no exponente se le resta 1. Nada más. Queda 3x a la 2. Pero porque fue derivada 1. Y si fuera derivada 2, pues hacemos lo mismo, ¿no? Segunda derivada de f respecto a x. 2 por 3, baja el 2, 2 por 3, 6, queda x. La tercera ya da solamente 6 y la cuarta da 0. Donde en la universidad siempre le han enseñado en los cursos de cálculo de que las derivadas son así. O sea, uno calcula la derivada 1, la derivada 2, la derivada 3. No sé si ven algo interesante. O sea, ¿por qué las derivadas están cuantizadas? O sea, ¿por qué las derivadas se calcula la derivada 1 y la derivada 2? Pero no la derivada 1.5 o la derivada 0.8 o 0.39. ¿Y cómo se calcula una derivada fraccional? ¡Wow! O sea, si uno tiene esto, a ver, por ejemplo, hagamos así. Voy a escribir una expresión más sencilla, ¿sí? X al cuadrado. Entonces la derivada nos da 2x a la 1 y aquí nos da 2, ¿no? ¿Sí? Ahí están las tres derivadas. Si uno hace, estamos en break de comerciales, no estamos en física, pero es un temazo así de frontera. Casi, de veras. Sino cuando uno deriva, la función original es una función parabólica. Ahí está la parábola. Esta es x y esta es la función, esta es f de x.
Función original. Cuando se deriva una vez, la parábola pasa de ser parábola a ser una línea recta pendiente de 2. Esta es la derivada de f respecto a x. Entonces, cuando uno calcula la primera derivada, hace que la función cambie de esta forma a esta forma. Y entonces, ¿cómo sería una derivada? ¿Cómo sería la derivada? Esta es la derivada 0, ¿no? Que es no derivada. Esta es la derivada 1. Ponerle el 1 ahí formalmente, esta es la derivada 2. Entonces, debe haber un paso intermedio entre no derivar y calcular la primera derivada. Por aquí en la mitad debería estar la derivada 0.5 de f respecto a x a la 0.5. Fíjense cómo así el segundo de niño. Entonces, cuando calcula la mitad, ¿qué debería pasar aquí? Si antes era una parábola y en la derivada 1 tenemos una línea recta, lo que debe ocurrir con una derivada fraccional es que en puntos intermedios debemos tener algo que ni es recta ni es parábola. Entonces, sería muy bonito poder hacer esto y uno hacer, digamos, el formalismo y poder ver de forma como hacíamos ayer en el laboratorio, bueno, algo que estamos haciendo ahí todos. Entonces, uno como ir evaluando cómo las matemáticas van cambiando las funciones poquito a poquito, como una parábola, se va, y en el caso, cuando estamos en la derivada 1, da una línea recta, ¿no? Pero podemos seguir derivando la 1.1, 1.2, 1.3, y luego esta línea recta se endereza y se convierte en la línea constante. ¿Sí ven que es como una evolución aquí de las funciones? Bueno, es un tema que estaba ahí bien, ¡wow! Así las derivadas fraccionales, ¿no? Y eso está un poco abierto para otros temas que son las transformadas fraccionales de Fourier. Maravilloso. Sí, es fácil. Listo, entonces, por eso se le queda la menos 1 dividido entre menos 1, entonces nos damos bien aquí, ya se acabó el break comercial. Entonces la diferencia de potencial queda como menos, bueno, y esto lo evaluado entre infinito y a, ¿no? Entonces queda menos q sobre 4pi epsilon sub 0 y queda 1 sobre r entre infinito, perdón, este ya entre a y infinito. Es que es mi mamá, está cumpliendo años hoy. Sí, hace la otra llamada, pero no me contestó. Entonces esto va entre a e infinito. Creo que ya estamos en este integral. Sí, vamos a ir con los. Entonces aquí, ¿cuánto nos da la diferencia de potencial? A ver, ¿qué me ayudan? ¿Cuánto da? Q sobre 4pi epsilon sub 0a. Epsilon sub 0, a ver, solo por hacerlo despacio, otra vez el signo menos vuelve otra vez a cambiar el orden, ¿no? Entonces queda 1 sobre a menos 1 sobre infinito. Porque el signo menos primero volvamos aquí y luego volvamos acá. 1 sobre infinito da 0 y 1 sobre a, como nos dice Miguel, pues da 1 sobre a. Entonces la diferencia de potencial es 1 sobre 4pi epsilon sub 0 a. Listo. Francisco, sí, ya tenemos la diferencia potencial. ¿Cuánto vale la capacitancia? Igual. Por lo tanto, Pues sería la misma, bueno, la definición, la misma carga entre la diferencia de potencial, que es Q sobre 4pi epsilon sub 0a. Se aplica la ley de la tortilla, ¿no? Q sobre 1. Este por este, las cargas se van. 4pi epsilon sub 0a. No me escucho. No me importa. Bueno, entonces 4pi epsilon sub 0.